actividad se encuentra organizada por la Dirección de Planificación y Análisis Institucional de nuestra universidad y está en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. Esta instancia tiene como propósito centrar, generar espacios a disposición de la comunidad universitaria que permitan prospectar las metas y elementos claves para la construcción de nuestro futuro como comunidad y la definición del rol de la Universidad Católica de Temuco en el desarrollo de la Araucanía y el país. Invitamos a la señora Marcela Momberg Alarcón, prorectora de la Universidad Católica de Temuco, a compartir con nosotros unas palabras de bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, a todas, en este día tan especial que es el día en que conmemoramos, ¿no es cierto?, Wiñón Antú. Un saludo especial de mi parte, pero también del rector, que en este momento por temas de agenda se encuentra en una reunión de la UR, de la Asociación de Universidades Regionales, pero que en unos momentos más va a ingresar también, ¿no es cierto?, a esta charla. Ya nuestra cuarta charla de cómo vamos a soñar y cómo vamos a seguir construyendo nuestra Universidad Católica de Temuco. Nosotros nos hemos declarado, ¿no es cierto?, siempre como una universidad regional. Desde la región vamos conociendo cuáles son nuestras necesidades locales para poderlas irlo proyectando hacia más allá, con el fin de que podamos construir o aportar a la construcción de políticas públicas que sean inclusivas y que nos recojan a todos en nuestras diferencias. Es la única forma de construir una sociedad que sea más justa e igualitaria. En este sentido, la charla que van a dictar hoy día, ¿no es cierto?, Álvaro Osa, a quien desde ya le agradecemos por compartir esta tarde con nosotros, es un tema que para nosotros es sumamente fundamental, por esto que se trata del rol de las universidades en innovación. Y eso hace que nosotros nos preguntemos qué queremos investigar, para qué queremos investigar, cómo queremos innovar. Hace que desde nuestra región busquemos, como yo les decía recién, cuáles son nuestras necesidades, pero también vayamos preparando nuestros equipos. Nos vayamos preparando los académicos, las académicas en esta área, pero también todo nuestro soporte administrativo para poder generar investigación e innovación, y también a nuestros estudiantes, a los que son hoy en día y a los que vendrán, en el sentido de cómo vamos a irlos preparando para generar estrategias en esta área. Les damos las gracias por la asistencia. Como ya nos han dado las indicaciones, vamos a tener un momento, ¿no es cierto?, para ir generando consultas y preguntas, pero por sobre todo, esto nos va a servir para poder desarrollar nuestro plan de desarrollo institucional para generar la universidad que queremos. Gracias. Agradecemos a nuestra prorectora por sus palabras. Bueno, ahora nuestro invitado de hoy es el director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es el miembro fundador de la Red de Gestores Tecnológicos de las Universidades Chilenas. Es máster en Dirección de Empresas Tecnológicas e Industriales. Cuenta con un diplomado, obtuvo un diploma en Emprendimiento Tecnológico en la Universidad de California. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnico Federico Santa María. Cuenta con una amplia experiencia en la dirección y gestión de programas de innovación basados en ciencia. Es especialista en transferencia tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento de base científica. Ahora los dejamos con ustedes a nuestro conferencista. Estimado Álvaro, tu público, tu presentación. Bueno, Carlos, muchas gracias por la presentación, a la prorectora también, Marcela, que tuvimos la oportunidad de conocernos hace años atrás, también le agradezco sus palabras, y por sobre todo les agradezco a todos y a todas la invitación para hablar de un tema que es tan relevante, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. La innovación, probablemente hace 15 años, 2 décadas atrás, era una palabra, un tema que no se discutía muy profundamente. Y hoy día la verdad es que no hablar de innovación o que la innovación está ajena a nuestras organizaciones es más bien impensado. Entonces, lo que quiero hoy compartir con todos ustedes es precisamente cuál es el rol que las universidades deben jugar en estas materias. Y es imposible olvidarse de la pandemia que estamos viviendo, precisamente como hoy día la ciencia, la tecnología, estos temas de innovación cobran tanta relevancia. Quisiera
partir por ver dónde estamos. Es muy importante si nos queremos imaginar la universidad chilena en la próxima década, en los próximos 10 años, bueno, ¿dónde estamos hoy? Lo que ven acá es un ranking que se realiza por el World Economic Forum, que es una organización sin fines de lucro situada en Suiza, que una vez al año genera ciertos reportes sobre la competitividad de las distintas economías del mundo. Y digo economías porque no habla de países, porque ni siquiera nosotros mismos no hemos podido poner de acuerdo cuántos países existen en el planeta. Acá lo que se hace es analizar más o menos 150 economías. Y fíjense que como ven ustedes ahí a mano derecha, Chile se encuentra en la posición número 33 sobre 144, 45 economías que fue cuando se hizo este ranking. Si lo analizamos, decimos, bueno, posición 33 en términos de competitividad pareciera ser que no está tan malo. Sobre todo si vemos, ¿no es cierto?, a nuestros vecinos, quienes lideran en este gráfico Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, ¿no es cierto?, Suiza, entre otros. Ahora, yo le diría que sí, que no es una posición negativa estar en este primer tercio, estamos dentro del 25% mejor de la competitividad de las economías del mundo. Sin embargo, una mala noticia es que nos hemos mantenido en esta posición básicamente en la última década. ¿Cómo se determina este ranking? Es lo que les quiero mostrar ahora. Se analizan 12 distintos factores que van desde el acceso a la educación primaria, el acceso a la salud, los entornos macroeconómicos, los sistemas de condiciones laborales, por ejemplo, todas esas variables se analizan. Y sin entrar mucho en detalle en este gráfico, solo les quiero mostrar que el factor de estos 12 que se analizan, en el cual Chile está más bajo, es precisamente la innovación. Entonces, si ustedes analizan el gráfico que está al 100%, tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Por supuesto que Chile ha cambiado desde el 18 de octubre y hoy día con la pandemia, pero en términos, ¿no es cierto?, promediales de la última década, década y media, en temas de estabilidad macroeconómica, en temas de sistema de financiamiento, Chile se encuentra en una muy buena posición, pero en términos de innovación es donde estamos más en deuda. Si entonces nosotros como países queremos mejorar nuestra competitividad, insisto, la competitividad medida desde acceso a la educación primaria, acceso a la salud, además de condiciones económicas. Si queremos mejorar nuestra condición, entonces por supuesto debemos avanzar en aquellos factores en donde estamos mucho más atrasados. Y uno de ellos, entonces, es la innovación. Otro de los datos relevantes, y esto probablemente quienes han estado vinculados a los temas de investigación, desarrollo y innovación, lo han escuchado reiteradamente, porque lamentablemente es un tema que se repite en el mismo tiempo. Y tiene que ver con cuánto Chile invierte, se habla de gasto por las casi traducciones literales, pero cuánto invierte Chile en términos de investigación y desarrollo. Y nuestra participación es bastante baja. Chile invierte menos del 0,4% del PIB, que son la unidad de medida, en investigación y desarrollo. El promedio de los países de la OECD está cerca del 2,5%. O sea, estamos órdenes de magnitud bajo, una orden de magnitud bajo el promedio de los países a los cuales nos gusta comparar. Entonces aquí también hay un desafío de cómo avanzamos en estas materias. Otro dato que hace visualizar que nuestros desafíos no son menores tiene que ver con la brecha en cantidad de investigadores vinculados a los temas de I+D. Y así como en el promedio de la OECD existen 8,3 investigadores por cada 1.000 trabajadores, en el caso nuestro existe un poquito más de uno en promedio. O sea, nosotros tenemos solo un investigador por cada 1.000 trabajadores. Eso indica que la cantidad de investigadores, de científicos, tanto en la academia como en el sector privado, es muy bajo. Por lo tanto, lo que hacemos, lo hacemos con poca cantidad, ¿no es cierto?, de gente, y también con poca cantidad en términos de inversión. Si analizamos también la cantidad de publicaciones científicas, parte de lo que estamos llamados como universidades a hacer,
también tenemos números bastante magros. Y Chile se encuentra en una posición, ¿no es cierto?, bien marginal con respecto si es que ponderamos esto por miles de habitantes, bien digo. Entonces, además, nuestra producción científica es baja. Ahora, para no deprimirnos, al menos no tan temprano, fíjense que cuando analizamos la calidad científica, Chile mejora considerablemente su posición. Es decir, una de las formas de medir la calidad científica son las citaciones que se hacen por los papers. Ese mecanismo de medición de calidad también ha sido cuestionado por algunos, pero no vamos a entrar a analizar el mecanismo. Solo uno de los datos que se analiza tiene que ver precisamente con estas citaciones, y ahí estamos mucho mejor, fíjense. O sea, la calidad de publicaciones científicas de nuestros investigadores hace que estemos en una posición mucho mejorada, considerando además que tenemos baja inversión en I+D y baja cantidad de investigadores. Y precisamente lo que les decía recién tiene que ver con la productividad de nuestros investigadores. En este gráfico, si ustedes ven en el cuadrante superior izquierdo de su pantalla, pueden ver que ahí se encuentra Chile, es decir, con pocos investigadores, nuestras publicaciones por científicos bastante altas. O sea, tenemos no solo buena calidad de publicación, sino también tenemos un muy buen nivel de productividad. Y estas son buenas noticias, porque en la práctica significa que tenemos, comillas, buenos insumos para hacer lo que queremos hacer. Entrando en materia de los resultados de estas investigaciones, si analizamos Chile con respecto a las patentes, efectivamente Chile tiene una baja tasa de solicitud de patentes, pero sin duda que estamos mejor que nuestros vecinos. Y eso implica que, claro, vamos a poder conversar algo de eso, quizás en las preguntas. Las patentes son un indicador de innovación, más bien intermedio, no final, pero demuestra también cómo nosotros desarrollamos cierta ciencia, tecnología, que podemos apropiarla, ¿no es cierto? Y podemos hacer desarrollos e innovaciones con ello. Entonces, por eso las patentes son muy relevantes si queremos avanzar en términos de innovación. Sí, es interesante ver cómo mejora nuestra posición cuando ponderamos las patentes por el gasto que se hace en I+D, que por supuesto hay que hacerlo, porque si tenemos un bajo volumen de inversión, lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, está condicionado por ello. Y ahí sí, como país, mejoramos nuestra posición. O sea, con lo poco que hacemos o con lo poco que tenemos, hacemos mucho. ¿Ok? Y eso, estos primeros datos que nos sitúan más o menos en dónde estamos, nos hace darnos cuenta que uno, tenemos bajos volúmenes de inversión de investigadores, pero por otro lado, entonces tenemos, con lo que hacemos, lo hacemos bastante bien. Y fíjense que este es un dato bien interesante. Se hizo un análisis entre el año 89 y el año 2003 sobre más de 500 patentes que fueron solicitadas en Estados Unidos, de las cuales hacían referencia a más de 270 publicaciones o artículos chilenos. El problema es, porque hasta ahí es una buena noticia, el problema es que solo en cuatro de esas patentes había alguna institución chilena como cotitular. Y esa es una mala noticia. Eso significa que en Chile estamos produciendo ciencia de primer nivel, estamos produciendo ciencia de alta calidad según citaciones, pero estamos apropiándonos poco de eso y estamos potenciando poco la innovación con eso. Imagínense que de 500 patentes donde se ocupó de una u otra forma conocimiento chileno, somos titulares solo en 4 de ellas. Ahora, también es cierto que muchas veces se citan algunos papers para indicar que el desarrollo que estamos haciendo no es lo que dice el paper. Entonces, no es que solo o estos 273 permitían generar nuevo conocimiento, sino también refutar o hacer diferencia. Sin embargo, en muchas de ellas probablemente se ocupó conocimientos en los cuales deberíamos haber ido como titulares si es que, ¿no es cierto?, hubiésemos avanzado más bien en materias de innovación transferológica. Entonces, este tipo de cosas nos hace pensar y nos pone ciertos desafíos.
y de ver efectivamente cuál es el rol que nosotros debemos cumplir como universidades en este ecosistema de innovación. Yo les diría que cuando conversamos hace unos 10 años atrás, la pregunta era si las universidades debíamos tener un rol en innovación o no. O más bien debíamos dedicarnos a formar personas, ¿no es cierto?, a generar conocimiento, a vincularnos con el medio de distintos mecanismos, pero hoy día no cabe duda. Hoy día las universidades tenemos una responsabilidad y un rol activo para poder potenciar, fomentar y hacer innovación en nuestro país. Y esto se debe a que las universidades tenemos un rol público. Nosotros lo que hacemos, tenemos financiamientos estatales, tenemos fondos públicos y privados, nosotros nos debemos a un rol público. Por lo tanto, lo que debemos hacer en ese sentido es poder contribuir, ¿no es cierto?, al bienestar, al desarrollo económico, social y también cultural del país. Una de las cosas relevantes que permite la innovación desde universidades es que podamos darle valoración o valorización a nuestra investigación. Hay muchas de nuestras investigaciones que se pueden transformar en bienes, en servicios, que pueden mejorar la calidad de vida de las personas y que muchas veces quedan en bibliotecas o quedan en proyectos y no la logramos materializar. Por lo tanto, el darle valor a la investigación, por supuesto, que a través de publicaciones científicas, pero también existen otros mecanismos que además son complementarios. También desde las universidades, y existen múltiples ejemplos alrededor del mundo, nos permiten solucionar problemas y con esto contribuir efectivamente al bienestar de la sociedad. Ni hablar de la pandemia, todo lo que podemos hacer. Si ustedes se dan cuenta cuáles son las vacunas que están las más promisorias para enfrentar la pandemia, hay universidades en todas ellas vinculadas. Entonces las universidades cumplimos un rol relevante ahí, lo cual nos permite además poder mejorar nuestra competitividad o mejorar la competitividad de los países. Imagínense cómo sería el escenario, y esperamos que así sea. Hoy día se está desarrollando una vacuna contra el COVID-19 desde Chile. Imagínense cómo sería el escenario si logramos avanzar en eso y una de esas vacunas empieza a salvar vidas y en el fondo estamos más cerca de solución definitiva a esta pandemia. El escenario del país en la posición mundial cambiaría completamente. Y hoy día somos capaces de hacer eso, pero debemos articularnos, debemos contar con el financiamiento, debemos contar con las colaboraciones para poder lograrlo. Y por supuesto, hablando de este último punto, la colaboración es tremendamente relevante. En innovación, las universidades no competimos. En innovación, las universidades colaboramos, porque lo que queremos es precisamente movilizar el ecosistema. Yo les digo que las universidades en otros aspectos sí competimos, ¿no es cierto? Muchas veces queremos tener a los mejores estudiantes, muchas veces queremos en educación continua ofrecer los mejores programas, mejores que nuestras universidades vecinas, ¿no es cierto? Entonces sí existen algunos aspectos en donde competimos, pero en temas de innovación no. En términos de innovación nosotros vamos convocados a colaborar precisamente para mejorar y generar este ecosistema mucho más virtuoso. También es importante entender que no es opcional para las universidades ver si nos metemos en innovación o no, porque las universidades tienen 3 misiones que cumplir. La primera está relacionada a los aspectos de docencia, de formación de personas, y eso es intrínseco y no cabe duda y todos lo hacemos. La segunda misión de la universidad, y cuando hablo de la misión estoy hablando desde que se crearon las primeras universidades en el año 1000, ¿no es cierto?, tiene que ver con la investigación, efectivamente con generar nuevo conocimiento de frontera. Y la tercera misión, que es la que está relacionada también con estos temas de innovación, tiene que ver con el vínculo con la sociedad. Y ahí lo que estamos llamados es precisamente a poder transferir soluciones al mercado, poder dar soluciones a problemas de la sociedad. Por lo tanto, no es optativa el rol de las universidades en términos de innovación. Y quisiera conversar con ustedes algunos de estos ejemplos que son claros ejemplos de aporte universitario a soluciones que hoy día existen, a problemas que existían en el mercado y hoy día están transformados en soluciones. Lo que ven ustedes ahí abajo es una bebida isotónica que se llama Gatorade. Probablemente muchos de ustedes
la han consumido deportistas o se quieran rehidratar por distintas razones, ¿no es cierto? Gatorade, precisamente una bebida isotónica que fue creada por la Universidad de Florida a mediados del año 65 y estaba relacionado, o la necesidad surgió del entrenador del equipo de fútbol americano, los Gators, así se llama el equipo de fútbol americano de la Universidad, Florida Gators. Y lo que ocurrió, o lo que relata la historia, es que el entrenador de Florida Gators le fue a preguntar a un investigador, un académico de la misma universidad, el doctor Robert Cade, que en esa época todavía no cumplía 40 años, era muy, muy joven, por qué los jugadores de su equipo no podían orinar después de cada uno de sus partidos. Esa fue la consulta, esa era la preocupación que él tenía. Y fíjense que Robert Cade, que además de ser científico era un médico nefrólogo, comenzó a investigar y se dio cuenta que los jugadores en los partidos perdían hasta 8 kilos de peso después de jugar, para durar en promedio 3 horas. 8 kilos. Y claro, haciendo análisis se dio cuenta que de los 8 kilos, el 95% de ello era agua. Entonces, claro, la respuesta era evidente. No había, los jugadores después de 3 horas no podían orinar porque básicamente estaban completamente deshidratados. Ahí fue cuando el doctor Cade, junto a otros 3 investigadores, desarrollaron esta bebida, que lo que permitía era rehidratarse rápidamente, porque efectivamente acá requería, la velocidad de hidratación era relevante. Y ahí relataba la historia, recuerdo haber estado en Florida hace algunos años atrás, y nos contaban que precisamente este líquido tenía sabor a químicos, al principio era imbebible. Y la historia comenta, no sé cuán cierto es, pero la historia comenta que la esposa del doctor Cade le sugirió que le añadiera unas gotas de limón. Por lo tanto, después empezó a ser más fácil de tomar. Para hacer corta la historia, lo que ocurre después es que se empieza a comercializar la bebida a partir del año 67, una empresa ayuda a esta comercialización, y también relatan que en este año, el año 67, el equipo de los Florida Gators jugaron contra el equipo de Georgia Tech, y el entrenador, una vez que perdieron, porque además perdieron por 27-2, o sea, fue una masacre, hizo declaración al entrenador de Georgia Tech que dijo, ellos nos ganaron porque nosotros no teníamos Gatorade. Y con eso, bueno, la bebida se hizo muy famosa, se empezó a comercializar. Luego hubo algunos problemas de propiedad intelectual, porque lo que relata es que el doctor Cade, y entre paréntesis se llama Gatorade, por el aid del apellido Cade del doctor, y Gators por el nombre del equipo de fútbol americano, que él había propuesto a la universidad poder hacer toda esta gestión de propiedad intelectual, que la universidad había dicho no me interesa, y luego el negocio fue bullante, ¿no es cierto?, le empezó a interesar. Las historias nunca son tan verdad ni tan mentira, digamos, pero lo que tuvieron que arreglar fue esta relación en cómo la universidad había contribuido a este desarrollo. Y hoy día, bueno, esta bebida se comercializa en más de 55 países, la universidad recibe ingresos por cada una de estas bebidas vendidas, y también el investigador, porque acá estos derechos son heredables. El doctor Cade además murió en la década pasada, así que estos además se heredan estos derechos. Así que aquí hay un claro ejemplo de cómo un desarrollo que partió de un equipo de fútbol de la universidad hoy día se transforma en una bebida que está comercializando en distintas partes del mundo. Los ejemplos que ven ustedes en la pantalla al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, tiene que ver con los tomates cherry. Los tomates cherry, que probablemente varios de nosotros lo conocen, lo consumimos, lo han consumido, es bien polémico porque dice, bueno, ¿dónde se originó? Y muchos dicen, esto fue en Grecia, o si no, en México, cerca de la cordillera de los Andes, etc. Y en realidad, la historia relata que también en la década del 70, una tienda inglesa que todavía existe, que se llama Marks & Spencer, quería tener un tomate que tuviese mejor sabor, pero sobre todo que durara más. Y ahí fue cuando conversaron con la gente de la Universidad Hebrea de Jerusalén para resolver este desafío. Lo que hicieron fue precisamente desarrollar una semilla que se tradujo en estos tomates mucho más jugosos, mucho más sabrosos, pero que por sobre todas las cosas duraba más en el tiempo. Entonces el transporte no era un problema. Hoy día se habla que Israel, es la economía de Israel representa el 10% de las ventas de los tomates en el mundo. De hecho, de otra manera, el 10% del mercado mundial de tomates cherry proviene de Israel.
Y lo otro que ven ustedes en el lado derecho es Google, algo que todos conocemos, que todos ocupamos probablemente a diario. Y lo que ocurre con Google también, en este caso fue un grupo de estudiantes, dos estudiantes de la Universidad de Stanford, que en su tesis del posgrado y desarrollaron un sistema que lo que querían era buscar información dentro de la universidad, que de hecho tenía otro nombre al principio, y que se dieron cuenta que esto se podía ampliar, hacer un motor de búsqueda. Estoy hablando de básicamente fines de los 90, y superó rápidamente a AltaVista, que era el buscador de la época, y hoy día, bueno, ni hablar de lo que es Google, que ya es mucho más que un buscador. Entonces, un grupo de estudiantes realizando su tesis en temas de informática, en posgrado en la universidad, lograron desarrollar algo tan, ¿no es cierto?, relevante hoy día en el planeta. Entonces, les traigo esto, por supuesto, son ejemplos súper claros, evidentes, pero no podemos estar, no estamos tan lejos de llegar a hacer cosas como esta. Y si nos imaginamos a las universidades de innovación en los próximos 10, 20 años, debiésemos apuntar a soluciones que de verdad van a transformar o nuestra ciudad, o nuestra región, o como en este caso, también el mundo. Las universidades tenemos algunos mecanismos para poder innovar, y aquí sí existen múltiples. Y mi recomendación siempre es que cada universidad busque cuál es el mejor mecanismo en función de su contexto, del entorno, de las capacidades. Existen universidades con centros de emprendimiento, algunos llaman oficinas de vinculación. Estuvo muy bullado en las incubadoras de empresas a principios del 2000, aquí en algunas de ellas. Se habla de centros de innovación, núcleos de innovación en vínculos con empresas, los parques tecnológicos. Y ahí, bueno, yo tengo una opinión personal con respecto a los parques. Yo creo que para la realidad nuestra no es algo que funcione, son muy costosos, etcétera. Y bueno, y además España demostró el fracaso luego que hubo una gran crisis económica. Pero en fin, podemos conversar eso quizás después en detalle. Y también están las oficinas de transferencia tecnológica. Estas oficinas, que son parte de la universidad, a veces son independientes, que lo que ayudan es a transformar la investigación en bienes, en servicios, para poder, ¿no es cierto?, potenciar la innovación. Entonces, en este sentido, mi recomendación es que cada institución, producto de sus propios contextos, es que tienen que analizar cuáles son las mejores estructuras, los mejores mecanismos para impulsar la innovación en estudiantes, en académicos y en la vinculación con el entorno. Cuando hablamos de transferencia tecnológica, yo diría que probablemente es mucho más, son conceptos que cada vez cobran más fuerza. Antes eran mucho más crípticos, y aquí déjenme contarles una historia. Hace algunos años atrás quisimos armar un MOOC, estos Massive Open Online Courses, estos cursos gratuitos, online, masivos, que están comenzando a dictar las universidades. Y hablamos con Coursera, que es una de las principales plataformas del mundo, y le dijimos, mira, queremos hacer un MOOC sobre transferencia tecnológica. Entonces la gente de Coursera nos dijo, mira, ustedes parece que no han entendido bien el concepto de Massive, porque Massive significa que debiésemos llegar a muchos, ¿no es cierto? Y la transferencia tecnológica es un tema muy de nicho, muy particular. Bueno, estuvimos negociando, finalmente lo logramos armar. Y hoy día, después de 2 años y medio, tenemos más de 8.000 estudiantes que han tomado el curso, tenemos 1.000 de ellos que ya lo terminaron. Es uno de los cursos mejor evaluados que existe, pero precisamente porque encontramos un nicho. No existe otro curso de transferencia tecnológica en español en el mundo. Entonces, claro, en inglés existían varios de estos, pero no necesariamente en español. Entonces, hoy día, con nuestro contexto, en realidad generamos un curso que es único, probablemente no por mucho tiempo, yo me imagino que van a salir otros, a nivel mundial. Entonces, lo que les quiero plantear es que con un poco de creatividad, a ver lo que está ocurriendo, podemos hacer cosas relevantes desde el país. Y la transferencia tecnológica lo que habla es que precisamente lo que buscamos es generar intercambio. Ese es el concepto de transferencia. ¿Y qué intercambiamos? Bueno, múltiples cosas. Conocimiento, habilidades, tecnologías transformadas en bienes, en servicios. Y lo que buscamos es que efectivamente puedan estos desarrollos científicos y tecnológicos ser más accesibles a las personas, a las empresas. Ese es el concepto de transferencia tecnológica. Y la innovación, transferencia tecnológica, la innovación, proviene de dos fuentes, si quieren,
que la teoría, al menos los libros hablan que por un lado está, que en inglés se conoce como el technology push, que en el fondo son los centros científicos, las universidades que crean algo y empujan esto para que llegue al mercado. Y por otro lado está el demand pull, que es la industria que dice, mira, tengo esta necesidad, hagan este desarrollo. Entonces desde el mercado dicen, hagamos este desarrollo. Ahora yo les diría que esta gráfica no es tan absoluta, es decir, hace mucho tiempo ya que los investigadores no son personas que están encerradas en un laboratorio, que no conversan con nadie, que tienen estos eurekas, ¿no es cierto?, y estos ataques de creatividad. Eso no es tan así. Los investigadores, los académicos, los alumnos, están permanentemente en congresos, seminarios, ver qué está pasando en el entorno, por lo tanto, estos technology push vienen necesariamente vinculados con alguna necesidad de la industria. Y por otro lado, también sabemos que la vinculación universidad-empresa tampoco es tan fluida en Chile. Entonces, no es que llegan las universidades a tocarnos la empresa a tocarnos la puerta y decir, mira, necesito esto, ahí está el financiamiento. Eso no es tan real. A propósito de eso, recuerdo una vez que estuvimos en Stanford y acá en Campinas, también en Brasil, y que le preguntábamos precisamente cómo lo hacían para vincularse con empresas. Y la respuesta fue que a fin de año ellos respondían el teléfono, ese era el mecanismo. No logramos entender la explicación, y era porque en esos lugares, o déjenme ir al ejemplo particular de Brasil, en el estado de Sao Paulo, hay una normativa para ese estado en particular que las empresas deben invertir un porcentaje de las ventas en innovación, es mandatorio. Por lo tanto, claro, las universidades esperan que las empresas se acerquen, y dice a fin de año porque, claro, en esa época andan todos apurados para cumplir la normativa. Entonces, en algunos casos se requieren ciertas normativas para poder acelerar esto. Yo creo que en Chile se requiere algo como eso también. Entonces, esta vinculación desde la industria con la demanda, más que uno u otro, debiese ser algo un poco más permanente. ¿Y por qué esto? Porque claro, lo que decía Henry Ford, que fue quien creó, potenció la industria automovilística con los autos Ford en Estados Unidos, decía que si él le hubiese preguntado a los clientes qué era lo que querían o qué era lo que necesitaban, hubiesen dicho, nosotros lo que necesitamos son caballos más rápidos, ¿cierto? Y esta caricatura de esta situación demuestra que, claro, no es que tú vayas a preguntarle a la industria y te van a dar la solución. Tú lo que vas a la industria, al mercado, a las personas a preguntar cuáles son sus necesidades. Y en función de eso es que surgen estas grandes innovaciones disruptivas que pueden provenir, ¿no es cierto?, de la academia, de empresas, de alumnos, de académicos, etc. Entonces, el proceso de transferencia tecnológica lo que busca es precisamente poder gestionar, ¿no es cierto?, estos resultados desde la investigación, desde los laboratorios, poder llevarlos al mercado, transformados en bienes y servicios, o eventualmente algunas cosas mejoradas. Entonces es un proceso. Ahora, lamentablemente para los que somos ingenieros y nos gustan las cosas más ordenadas, cuadradas, este es un proceso que no es un paso tras otro. Esto es un enjambre de distintos accionarios, actividades que hay que hacer. Avanzamos al primer paso, vamos al segundo, después hay que retroceder, y después tenemos que hablar con los abogados de la universidad, y a veces nos retardamos un poco en dar respuesta a la empresa, y después tenemos que ir a dar clases entre medio de todo esto. Entonces, es un proceso que no es tan lineal. O yo les diría que básicamente no es lineal. Entonces, hay que entender esto también para poder setear las expectativas. Y no solo eso, además es un proceso bastante riesgoso, y esto es importante tenerlo en consideración. Porque lo que quiere mostrar este gráfico es que de 300 ideas que son en un estudio, de 3.000 ideas, perdón, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos en la década pasada, solo 1,7 llegan al mercado. Y de estas 3.000 ideas que se materializan, por ejemplo, en 300 proyectos, solo uno, un poco menos de 2, tienen éxito en el mercado. Eso quiere decir que estamos en un entorno bastante riesgoso, que es necesario tener harto control precisamente de los riesgos, porque son pocos aquellos que llegan, ¿no es cierto?, a impactar en grandes volúmenes. Ahora, si esto es así, si es un proceso complejo, qué sé yo, bueno, entonces, ¿por qué nos metemos en esto? Algo ya habíamos discutido al inicio de la presentación, pero también porque todos sabemos que ante el mayor riesgo
existe también mayor retorno. Y cuando hablo de retorno, no necesariamente estoy hablando de retorno financiero, que por supuesto es relevante, alguien tiene que financiar esto, pero también estoy hablando de retorno social, de beneficio para las personas, para la comunidad, de cambios de forma de hacer las cosas. Entonces, nos metemos y asumimos el riesgo porque efectivamente apostamos a que si alguno de ellos logra, ¿no es cierto?, tener éxito, como decimos nosotros, pegarle el palo al gato, significa que, ¿no es cierto?, va a ser tan exitoso que va a poder llegar a cubrir, ¿no es cierto?, todo lo que pudimos haber, todos los esfuerzos invertidos en el cambio. Vinculado a la transferencia tecnológica, uno de los factores tremendamente relevantes son los aspectos de propiedad intelectual. Y aquí también existe mucha controversia porque dice, bueno, la propiedad intelectual hay que apropiarla, no, hay que dejarla pública, de quién es. A propósito de la pandemia, si alguien desarrolla una vacuna, la disponibilizo, me la guardo, ¿qué hago? ¿No? Y la verdad es que la propiedad intelectual no se refiere a eso, sino se refiere a conocer quiénes son los creadores de tal manera que ellos sean quienes toman las decisiones de qué hacer con la vacuna, qué hacer con el fármaco, qué hacer con el software. Entonces, si yo lo desarrollo, es mío, puedo tomar la decisión de liberarlo, de dejarlo gratuito. Si no hago eso, puede ser que un tercero se apropie, que haga mal uso, en fin. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, sobre todo en estas materias de innovación basada en ciencia, etcétera, es tremendamente relevante. Y aquí hay un concepto que me gustaría que ustedes recordaran, que tiene que ver con qué cosa es lo apropiable. Yo le diría que las ideas no son apropiables. Y dicho de una forma quizás más provocativa, las ideas no tienen ningún valor. El valor y lo apropiable es cuando se materializa una idea. ¿Okay? Eso significa, si yo les pidiera ahora que cerraran los ojos y que pensaran en una playa con un sol y unas gaviotas y un atardecer con el mar, y luego les pidiera que abrieran los ojos y que dibujaran eso, probablemente tendríamos, ¿cierto?, cientos de cuadros distintos. Y lo que podemos proteger es cada uno de esos cuadros. Lo que no podemos proteger es la idea, porque si protegiéramos la idea, yo diría que la idea de dibujar una playa, un sol, un atardecer, el mar, es idea mía, por lo tanto nadie más lo puede hacer. Por eso es que las ideas no se protegen, sino la materialización de las ideas. Para ir terminando con la presentación de hoy y dar paso a las preguntas, me gustaría hablar de dos conceptos fundamentales. Uno, ¿cuál es el rol que tienen las empresas y la sociedad en general en temas de innovación? Ya conversamos de cuál era el rol de las universidades. Y por último, me gusta dejarlos con lo que me gusta denominar estas 5 reglas de oro para la innovación universitaria, que un poco la hemos ido escribiendo a propósito de la experiencia. Con respecto al rol de las empresas y la sociedad en innovación, es fundamental. Las universidades no podemos hacer innovación desvinculados del medio, desvinculados de las empresas. Es imposible. Y ahí, por supuesto, uno de los grandes desafíos es cómo nos acercamos, cómo generamos este diálogo. Fíjense que, y yo me sorprendí con los datos que voy a mostrar a continuación. Este gráfico muestra el financiamiento en investigación y desarrollo. Lo que se ve en la línea superior tiene que ver con el aporte estatal, y ustedes ven cómo el Estado es quien más aporta en términos de financiamiento para investigación y desarrollo, y que además va creciendo. El cuadro que sigue tiene que ver con el aporte de las empresas, y el aporte de las empresas es mucho menor al estatal, en otros países al revés, son las empresas las que invierten más que el Estado. Y además hay una leve tensión a la baja, y con lo que está ocurriendo hoy día en el país probablemente ese gráfico va a seguir bajando. Y luego el gráfico naranjo tiene que ver con instituciones de educación superior que invertimos en esto. Entonces, primero es de dónde provienen, el último tiene que ver con instituciones sin fines de lucro. Ahora, si hacemos un análisis con respecto a qué tipo de empresas invierten en esto, y esto también es otro mensaje que me gustaría transmitir, nos damos cuenta cómo hoy día
eh, medianas y pequeñas empresas son las que más invierten en I+D, y aquí lo que se mide es el número. Fíjense que es sorprendente, porque claro, nosotros pensamos que hay que vincularse solo con empresas grandes, todas las empresas grandes están en Santiago, existe desventaja porque estamos en Temuco, pero la realidad y los datos nos muestran que no necesariamente, que eso ha ido cambiando. Hoy día las medianas empresas son las que están más propensas a invertir en innovación, en investigación y desarrollo, y son las que eventualmente tenemos un poco más cerca. Las grandes empresas probablemente tienen ciertos problemas resueltos, las economías más tradicionales, la explotación de recursos naturales permite tener, ¿no es cierto?, un movimiento económico sin grandes incentivos para innovar. No en todo, pero muchas de ellas sí, que es la realidad del país. Las microempresas, las pequeñas empresas tienen otro desafío, que es pagar las cuentas a final del mes. Por lo tanto, claro, es muy difícil que se metan en esta materia. Pero fíjense que las medianas empresas, que tienen más o menos resuelto el tema de caja, más o menos, ¿cierto?, y que requieren un factor diferenciador para ser más competitivos en el mercado, es que los datos nos demuestran que son mucho más propensas a estas materias. Por lo tanto, la invitación y el vínculo que tenemos que hacer con las universidades es a ese perfil de empresas, que hoy día son las que están más disponibles. Y entonces, para terminar, me gustaría hablar de estas 5 reglas de oro para la innovación universitaria. Yo les diría que esto es fundamental si queremos pensar en la Universidad Católica de Temuco de aquí al año 2030, si queremos verdaderamente transformarnos en una universidad, ¿no es cierto?, innovadora, y seguir en este trabajo que ya la universidad viene haciendo de varios años de vinculación con el medio, de haciendo esfuerzos de innovación, ¿no es cierto? Es importante prestar atención a lo siguiente. Primero, es muy importante que las autoridades estén absolutamente convencidas de que estas materias son relevantes. Y eso no solamente en las universidades, también en una empresa, en cualquier parte. Y nosotros nos toca asesorar muchas universidades en otras partes, en otros países de Sudamérica. Entonces, nos pasa que le decimos, bueno, es muy importante que las autoridades estén absolutamente convencidas de esto, y nos dicen, bueno, ¿qué pasa si no lo están? Entonces, nosotros le decimos, mire, existen 2 caminos. Uno, que el primer esfuerzo es terminar de convencerla, ¿no es cierto? Y si no, bueno, hay que cambiar el rumbo, hay que dedicarse a hacer otra cosa, ¿ok? Entonces, universidades que vienen hablando de los temas de innovación, que ya se han puesto el desafío del año 2030, significa que son universidades que están convencidas de esto. Y yo le diría que esto es fundamental si es que queremos realmente transformarnos en una universidad innovadora, con las cabezas, con las máximas autoridades convencidas de que estos temas son relevantes. Lo segundo, las reglas claras. Es muy importante tener la reglamentación, la regulación, reglamentos de propiedad intelectual, de conflictos de interés, de creación de empresas, si los alumnos pueden conformar sus empresas o no, si los profesores pueden dedicarle tiempo o no, en fin, las reglas claras. Para las empresas, para vincularse a universidades, va a ser muy importante que sepan que están las reglas claras, porque si no, tienen poco incentivo de meterse. Entonces, en la Universidad Católica de Temuco tienen reglamentación, tienen regulación, es importante avanzar en eso, es importante actualizarlo. También los reglamentos académicos, de cómo se va a reconocer las actividades de innovación dentro de la carrera académica. Existe de parte de muchos este interés de decir, bueno, consideremos las patentes equivalentes a un paper. Yo les diría que en el mundo eso no ocurre. No es que tenemos que hacer estas equivalencias, ¿no es cierto? No es el único camino. Lo que hay que hacer es reconocer que estas actividades son parte de los roles de todo académico. O, por ejemplo, en una tesis de pregrado o de posgrado, que el emprendimiento sea un mecanismo de titulación. Por ejemplo, todas las reglas que nos permitan avanzar, y cuando digo reglas normativas también hablo, ¿no es cierto?, de incentivos. Lo tercero, estrategia y estructura. Los libros dicen que no existe estrategia sin estructura, ni estructura sin estrategia. La estrategia es mirar de aquí al 2030, de aquí al 2025, hacia dónde queremos avanzar, cómo queremos llegar, si vamos a priorizar ciertos ámbitos de acción o no, en fin, cuál es nuestra estrategia para ello. Y lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una estructura organizacional, personas que puedan
llevar a cabo esta estrategia, porque si tenemos la estrategia y no tenemos a las personas formadas, capacitadas, va a ser imposible. O si tenemos a las personas y no tenemos una visión de mediano a largo plazo, también va a ser muy difícil. Cuarto, una cultura de innovación. Es muy importante generar dentro de la universidad una cultura de innovación. ¿Cómo se genera esto? A través de seminarios como estos, a través de celebraciones anuales y reconocer a quienes han avanzado más en estas materias, a través de cursos formales de pregrado, de posgrado, en fin, existen múltiples formas de incentivar, de generar cultura de innovación. Pero eso es súper relevante y yo les diría que además es una de las cosas que hay que ir haciendo de forma mucho más permanente. Y para terminar, es muy importante, yo les diría que una de las grandes cosas que la universidad debe hacer y seguir haciendo es conseguir un caso de éxito en el corto plazo. Podemos medir de múltiples formas el caso de éxito y podemos ponernos de acuerdo qué significa caso de éxito. Pero es importante demostrar a los alumnos, a la comunidad universitaria, a los académicos, a las empresas del entorno, que la universidad es capaz de avanzar en temas de innovación a través de casos de éxito. Y mi recomendación siempre es, busquemos a aquellos que están cercanos, apoyémoslos, démosles todo el esfuerzo necesario para llegar. Los primeros casos de éxito nos va a costar mucho más que los siguientes, pero nos va a poder, ¿no es cierto?, quizás romper esta inercia y permitir que esta rueda empiece a girar en forma más fácil. Así que con esto quiero dejar mi presentación hasta acá. Espero que sea útil para la discusión y por supuesto estoy ahí a que podamos conversar y responder las preguntas que haya. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tus palabras, tu exposición, muy clarificante. Realmente nos permite analizar el camino recorrido y el camino que nos falta por recorrer todavía, especialmente en estas reglas de oro, que ya hemos pisado varias de esas reglas de oro, falta profundizar. Pero yo creo que es un gran desafío, como tú lo planteaste en la presentación, de cómo país tenemos unas brechas que superar. Yo creo que también dentro de las reglas de la estructura se está dando también con un nuevo ministerio que quizás nos permita avanzar también más de la ciencia y transitar hacia la tecnología o en ese proceso también de innovación, porque clarito usamos mucho el logan I más D más I, ¿no? Pero a veces no lo entendemos y nos quedamos en la I porque quizás todavía interesa más pesado tener el paper y no vemos el proceso completo. Y ahí es donde tenemos que avanzar, yo creo también. Por lo tanto, te agradezco mucho y deberíamos empezar a ver si nos han llegado algunas preguntas del público para poder avanzar sobre las inquietudes de nuestro futuro en el desarrollo. Aquí, de entre bambalinas, me van llegando las preguntas. Por ejemplo, la pregunta es de Rodrigo Aedo. ¿Qué importancia le daría usted a la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva dentro de las universidades para la observación del entorno científico, tecnológico en su amplio espectro? Y continúa, dice, ¿y qué valor le daría en el proceso de investigación e innovación? Bien, gracias, vicerrector, por tus palabras y por la pregunta. La vigilancia tecnológica es un tema que se ha desarrollado ya desde hace algún tiempo. Existen áreas que se han especializado en la vigilancia tecnológica y esto significa que es una suerte de observatorio, de ver qué es lo que está pasando en el entorno, en el mercado, en los centros de investigación con respecto a ciertas temáticas. La vigilancia tecnológica es súper relevante, yo les diría que además es costosa, es cara de hacer, digo, son equivalentes como investigaciones de mercado, etc. Pero es súper relevante porque en el fondo lo que nos permite es saber dónde estamos, cuáles son las nuevas tendencias, etc. Ahí yo tengo dos recomendaciones. Uno, que con las capacidades que hoy existen dentro de las mismas universidades es posible hacer vigilancia tecnológica. Por ejemplo, a través de las mismas bibliotecas. Las bibliotecas tienen acceso a bases de datos, el Ministerio de Educación u otros nos dan acceso gratuito, algunos de ellos, y dentro de estos grupos existen capacidades de búsqueda, etc. Entonces, muchas veces salimos a buscar vigilancia tecnológica afuera,
Y nos damos cuenta que dentro de la misma universidad tenemos esta capacidad de antenaje, de ver qué es lo que está pasando en términos de nuevos desarrollos, etc. Así que ese es un camino para poder hacer. Y si no, lo otro es también cuando tenemos líneas de investigación más permanentes, fuertes, poder generar estas mismas capacidades de búsqueda quizá un poco menos sofisticadas, pero con información relevante. Y por último, es posible también comprar ciertos estudios o ciertas vigilancias que están en el mercado. Entonces, para responder la pregunta, es súper relevante, es un muy buen mecanismo para saber hacia dónde está orientado el mercado y a veces tenemos las herramientas más cercanas que lo que creemos. Interesante. Mira, y también hoy estamos en la universidad festejando el Buñuel Antú, el regreso del sol, ¿no es cierto? Y acá viene una pregunta en ese puntual de Juan Pablo Cayul. Pregunta él, dentro del contexto de lo que es innovación e interculturalidad. ¿Cómo se podría articular el conocimiento ancestral para el desarrollo de la comunidad? Esto considerando que, por ejemplo, a nivel de protección industrial podrían superponerse algunos aspectos culturales que dificultarían ciertos procesos habituales al momento de pensar en procesos de licenciamiento. Interesante. Juan Pablo, súper buena pregunta. Y aquí me permite plantear algo que no planteé en la presentación. Fíjense que en el caso de la Universidad Católica de Santiago, las principales innovaciones hoy día están proveniendo de las áreas de ciencias sociales, humanidades, en términos de volumen al menos. O sea, nosotros a veces creemos que la innovación es ingeniería, es medicina, pero la verdad es que están fuertemente arraigadas en otras áreas. Y también como anécdotas, contarles. En el caso de la Universidad Católica de Santiago, la Oficina de Transferencia Tecnológica se llama Dirección de Transferencia y Desarrollo. Y quisimos, a propósito, sacar el apellido tecnológica porque habían varias áreas que se sentían autoexcluidas. Y la verdad es que no lo están. ¿Okay? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, acá es posible hacer ambas cosas, es decir, existen algún tipo de áreas en donde no podemos tener una apropiación o una protección, como el caso, ¿no es cierto?, de conocimientos ancestrales, como el tema, por ejemplo, de plantas nativas, ese tipo de cosas no nos podemos apropiar, ¿no es cierto? Así lo establece la ley, así es relevante porque en realidad lo que establece es que el conocimiento público. Sin embargo, y hemos tenido alguna experiencia al respecto, por ejemplo, nosotros desarrollamos ciertos videojuegos, ¿no es cierto? O incluso unos juegos análogos de tablero, ¿no es cierto? Con zonas lacustres, o incluso con temas ancestrales vinculados al pueblo mapuche. Entonces, lo que quiero decir es que hay algunas cosas, es bastante compatible hacerlo. Entonces, por supuesto hay que ver ciertas restricciones, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero este tipo de cosas es posible. Es decir, podemos ocupar cierta información, podemos, en el caso nuestro tenemos además, cuando comercializamos ciertos beneficios que van a ciertas comunidades, entonces se puede generar ahí una articulación. El mensaje, Juan Pablo, que me gustaría transmitir es primero que no es excluyente, segundo que es un área muy potente para desarrollar innovación y por supuesto que tenemos que estar atentos a estos aspectos más bien legales, culturales, para poder hacerlo de la mejor forma. Perfecto, muchas gracias. En ese sentido, hablabas recientemente de patentar. Jaime Ulloa pregunta, en cuanto a las patentes, ¿qué rol cumple el DIVAM en Chile? ¿O solo se puede patentar los productos en organismos extranjeros? Es muy buena pregunta. Acá en Chile, los conceptos de propiedad intelectual están divididos en, yo les diría, en tres grandes organismos. Por un lado está el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, que depende del Ministerio de Economía, y es ahí donde se gestionan las patentes, es donde se gestionan todos los aspectos más bien de propiedad industrial. Por otro lado está la DIVAM, y la DIVAM ve exclusivamente aspectos de derecho de autor. Y por otro lado está el SAC, que ve el tema de variedades vegetales. Se lo planteo porque en otros casos, como Perú, está todo concentrado en una misma organización. ¿Okay? Entonces, en Chile sí se puede patentar, se patenta a través de INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es inapi.cl, y hay que hacerlo ahí porque las patentes las entregan los estados. Son los estados los que determinan si es tuyo o no es tuyo algo y lo analizan a través de peritos. Por lo tanto, cada estado tiene su mecanismo pese a que hay ciertos acuerdos internacionales. Por lo tanto, para solicitar una patente, se solicita necesariamente a través de INAPI
que puede ser para una patente chilena o desde Chile para el mundo. Sin embargo, se puede tomar la decisión de iniciar la patente no en Chile, sino en otro mercado, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil u otros destinos. Entonces, para solicitar una patente, y con esto termino, hay que ir a tocar la puerta de la oficina estatal encargada de la gestión de patentes en cada uno de los países. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, también Marco Antonio Rojas, un poquito ya más global, ¿qué rol debiese jugar el nuevo Ministerio de Ciencia para ayudar a disminuir las brechas existentes en Chile en el ámbito de I+D? ¿Cómo se puede coordinar este trabajo con las universidades? Bueno, yo creo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es la gran esperanza que varios de los que estamos vinculados hace varios años a la ciencia y tecnología tenemos. Entonces, claro, el 31 de mayo del 2018, cuando se aprueba la ley de la creación del ministerio, estábamos todos bien felices, ¿no es cierto?, de esto. Luego, al año 2019, tenían un año para implementarse. En agosto se crea formalmente el ministerio y finalmente en octubre de 2019 es que se formaliza, ¿no es cierto?, la subsecretaría. En enero de este año recién la Agencia Nacional de Innovación, etcétera, de Investigación y Desarrollo. Entonces, lo que quiero decir es que lo del ministerio es tremendamente reciente. ¿Okay? Lo último que ocurrió fue hace 4 o 5 meses atrás. Estoy hablando de 180 días atrás. Es muy reciente. Ahora, el ministerio viene a jugar un rol clave porque el ministerio le da, desde mi punto de vista, un peso político a la discusión. Un peso político en términos presupuestarios, un peso político en términos de peso específico. La visibilidad que ha tenido la ciencia y la tecnología en esta pandemia, ¿no es cierto?, ha sido evidente. Por lo tanto, el rol del ministerio yo les diría que es clave. Lo otro relevante del ministerio es que partió a través de este proceso de, si quieren, regionalización a través de las 5 macrozonas. Y eso también es relevante porque permite tener esta cercanía a las realidades más locales, ¿no es cierto?, de lo que pasa en regiones, que es muy distinto a lo que ocurre precisamente en Santiago. Yo casualmente llevo los últimos 8 años de mi vida en Santiago, pero he vivido toda la vida en regiones. Yo nací en Valdivia, estudié en Valparaíso, por lo tanto, quienes hemos estado en regiones conocemos que las realidades son absolutamente distintas. Salimos del aro de la región metropolitana y nos damos cuenta de una realidad absolutamente distinta. Por lo tanto, también es relevante este concepto de las macrozonas. Yo les diría que el ministerio cumple un rol clave de articulación, un rol clave en establecer incentivos, un rol clave en orientar hacia dónde debiesen las universidades conducir, y también un rol clave en financiar instrumentos, ¿no es cierto?, que nos permitan movilizarnos como universidad. Perfecto, sí. Tenemos todas las esperanzas y la apuesta en este nuevo ministerio, que se está construyendo y tenemos que ser muy activos en apoyarlo y que se concrete lo que tú planteas. Pero acá tenemos una pregunta también que ya llega casi a lo traumático, que es una pregunta que hace nuestro profesor Patricio D'Antanian. ¿Cuánto tiempo, fracaso o riesgo se considera apropiado para que una innovación se concrete? Eso es lo que nos duele, ¿no es cierto? Sí, pero es muy importante, fíjate, tener esas nociones, así que le agradezco al profesor la pregunta. A ver, para los que nos gustan los números, pero esto tampoco es que dice mucho, pero a ver, en Estados Unidos existen, a ver, me puedo equivocar en la exactitud, pero algo así como 3,4 fracasos antes del primer éxito, ¿ok? O sea, han fracasado casi 4 proyectos previos a tener el proyecto exitoso, ¿okay? Si es que sirve de referencia. Segundo, dentro de las estadísticas propias que tenemos en la universidad, por ejemplo, para un proyecto FONDEF lo que hace es financiar investigación y desarrollo, yo diría en la primera parte de la cadena, ¿no es cierto? El 67% de los proyectos que se adjudican un proyecto FONDEF han perdido 3 veces antes. O sea, el 67% de los proyectos que se adjudican un fondo FONDEF han perdido 3 años anteriores. Entonces, lo que quiero decir es que, hay una riqueza en el proceso de aprendizaje. Así que es muy difícil que a la primera esto resulte. Las estadísticas dicen que es prácticamente marginal. Les vuelvo a repetir que existe un proceso de aprendizaje en esto, en la medida en que nosotros avanzamos, nos permite ir mejorando.
por supuesto hay alguna forma de controlar esto, pero a la primera no va a salir, espero no desanimarlo, Carlos. No, 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 yo creo que hemos pasado por esas etapas, ¿no es cierto? De hecho, uno termina el proyecto FONDEF y tiene su resultados y va y quiere hablar con la industria o quiere llegar a la patente y se encuentra que no hizo varias cosas. Y tiene que tener otro proyecto ahora para resolver lo que no hizo en el primer proyecto. Exactamente. Pero bueno, y en ese punto también Elizabeth nos pregunta, ¿tiene un ejemplo reciente de algún caso de éxito de innovación universitaria en Chile? Buena pregunta. Sí, varios, la verdad. Y déjenme comenzar con algunas historias cortas que puede ser más evidente para ustedes. Uno de los grandes éxitos que ha tenido Chile es en el desarrollo de dispositivos antisísmicos. Chile, porque está en la, ¿no es cierto?, en la costa Pacífico, nos hemos enfrentado a terremotos permanentemente, y de hecho el actual decano de ingeniería de la Universidad Católica, mientras hacía su doctorado en Berkeley, en California, a mediados de los años 90, allá está, ahí tienen problemas, ¿no es cierto?, con los terremotos también, dijo, bueno, en Chile tenemos este mismo desafío, ¿cómo no seremos capaces de hacer algo como esto? Y al volver a Chile inició su investigación, partió con Fondesit, luego siguió con varios Fondef, el año 2003 armó un spin-off, hoy día es una empresa que está en el mercado, se llama Sirve, si buscan sirve.cl la van a encontrar, y tiene de tener más de 30 patentes, y hoy día estos dispositivos están ubicados en distintas partes en distintos edificios del país. Un punto de inflexión favorable fue en el terremoto del año 2010, porque en ese entonces estos dispositivos estaban en la Torre Titanium, que en el entonces era la torre más alta de Latinoamérica. Y la verdad es que después del terremoto no se movió, no sé, ni una corchetera de las mesas, o al menos eso relata la historia. Entonces, lo que quiero decir es que hoy día tenemos tecnología desarrollada en Chile, patentada en Chile, en el mundo, que está aplicándose a edificios, a lugares, digamos, con bastante éxito. Hay otro desarrollo que es un test de detección temprana de cáncer de tiroides, un médico lo que logró es detectar falsos positivos, es decir, aquellas intervenciones que se hacen a la tiroide que son innecesarias porque sale indeterminado si tienes cáncer o no. El cáncer de tiroide ataca principalmente a mujeres. Y así que probablemente acá o alguna de las asistentes o asistentes ha tenido cáncer de tiroides, va a tener o conoce a algún familiar, porque es altamente prevalente. Y lo que ocurre es que cuando se hace el análisis, un 80% de ellas aparece, o un 70% de ellas aparece que es benigno, no hay que operarse. Un 10% de ellos es maligno, por lo tanto hay que operarse, pero un 20% aparece que es indeterminado, no se sabe si es benigno o maligno. Ante la duda, lo que se hace normalmente es operar, ¿no es cierto? Bueno, acá este médico lo que logró desarrollar es un sistema que dentro de ese 20% permite analizar si hay que operar o no. Y hoy día existe un descarte del 80% de operaciones indeterminadas. Hoy día está en el mercado, hoy día se puede comprar el ticket, un bono por FONASA o por ISAPRE para poder hacer el test para ver dentro de los indeterminados si es que, ¿no es cierto?, hay que operarse o no. Entonces, existen múltiples ejemplos como este. Está pronto a salir un reporte sobre innovaciones que hoy día están en el mercado. Yo le diría que debiesen llegar a una centena más o menos de tecnología de universidades que hoy están precisamente en el mercado, Carlos. Bueno, ya estamos sobre el tiempo y tenemos que ir cerrando. Quedan todavía preguntas en el tintero, pedimos disculpas, pero yo creo que la presentación de Álvaro hoy nos desafía a plantearnos un escenario de cooperación y también se habló en la presentación entre instituciones que no somos competidores, sino tenemos que articularnos con la empresa. Y eso también nos va a permitir también ser actores relevantes de la ciencia que generamos para ser transferida y que sea un aporte también hacia el bien común, que eso también es lo que tenemos que buscar. Y que nuestros territorios logren sobreponerse a estos rezagos que exige esa cooperación virtuosa. Por lo tanto, la posibilidad de concretar nuestros propósitos en investigación, eso es transformarnos, como dije, en actores relevantes para el desarrollo de nuestro territorio. Y eso exige que nos tenemos que adaptar a estos escenarios, a estas realidades, y nosotros como académicos, estudiantes, todos empezar a ver en ese ámbito de la innovación y entenderlo como innovación, una cosa de cambio, aplicar.
Por lo tanto, ese es nuestro gran desafío, yo creo, a corto y largo plazo. Vincularnos, investigar, armar en la comunidad y generar, como tú bien dijiste, esa cultura de la innovación, de la cooperación, del trabajo por la región, por el país y por la humanidad toda. Por lo tanto, te agradezco tremendamente tus palabras, que esto nos permite entrar claramente en una etapa de reflexión en que nos toca en estos momentos partir, y esto es lo que nos motiva al momento que nos tengamos que cerrar en claustros a pensar. Por lo tanto, tu charla, tus palabras, tus respuestas a las preguntas nos van a quedar retumbando para que podamos construir ese futuro que tanto todos anhelamos. No sé, Álvaro, si nos quieres darnos un último mensaje, unas últimas palabras. Bueno, Carlos, les agradezco profundamente la invitación y como lo comentaba con ustedes, acepté encantado por dos motivos. Uno, porque están teniendo una discusión de mediano a largo plazo y la innovación es así, por lo tanto, siento que van por el camino correcto. Y segundo, porque creo que desde regiones se puede hacer un trabajo fabuloso para poder contribuir no solo a nuestro entorno más cercano, sino también al país. Así que muchas gracias por esa invitación. Invitarlos a seguir avanzando en estas materias. Estamos además muy disponibles a colaborar como universidades y quienes estamos involucrados en los temas de innovación basada en ciencia. La verdad es que francamente esto nos apasiona. Así que encantado de poder seguir en contacto y les deseo mucho éxito en lo que viene más adelante. Muchas gracias por tus palabras, Álvaro. Bueno, como les dije, hemos llegado ya al final de nuestra charla de futuro de la Universidad Católica de Temuco, construyendo la universidad que soñamos.